para la definición de nuevas interfaces de aire y cómo esto se conjunciona para dar cabida a una plataforma capaz de, entre comillas, integrar la mayoría de los servicios de conectividad y de intercambio de información que van a requerirse en los próximos años. Para dar una visión más completa de lo que se viene en futuro con los casos de uso de 5G, nosotros tenemos que estar conscientes de cuál viene a ser el beneficio de 5G para dar soporte a la innovación, al desarrollo económico y obviamente a nuevas aplicaciones que puedan generarse y obviamente sacar un provecho de las mismas. Cualquier consulta que tengan, por favor, nos la plantean. Empezamos con la tercera sección, con los casos de uso de 5G, que los objetivos de esta sección son básicamente describir el progreso de los servicios 5G, dar una visión de las aplicaciones de negocio y las industrias claves para 5G, y obviamente hablar sobre los pasos para hacer implementaciones de servicios en 5G. Esta sección se va a dividir en dos. Primero vamos a hablar del valor de negocio de 5G y obviamente su desarrollo. Vamos a hablar de algunos casos y aplicaciones de negocio en 5G. Primero, para ponernos en contexto, hay que hacer una evaluación de cuánto se espera tener a nivel de cantidad de usuarios que van a hacer uso de esta tecnología. La GSMA, que es la alianza que tiene su nivel, hace análisis de inteligencia para determinar cómo se mueve el mercado de las telecomunicaciones móviles, ha hecho una predicción de la cantidad de usuarios que van a estar en servicio al año 2025. De hecho, de acuerdo a las predicciones de la GSMA, se espera que para este año tengamos 1.4 mil millones de usuarios conectados a 5G. Las primeras predicciones que hizo la GSMA, que se han dado ya en 2018, han predecido que justamente para este año vamos a tener 1.2 mil millones de conexiones 5G. La población que va a ser cubierta por tecnología de acceso 5G llega a ser el 40% en áreas urbanas, y obviamente eso va a representar una inversión de al menos 500 mil millones de dólares en los próximos años hasta el 2020. Ahora, obviamente, el 2019 este factor de crecimiento o esta cantidad de usuarios ha sido ajustada de acuerdo a las tendencias que se han podido dar en el transcurso del año posterior, del 2019. Es por eso que a partir del 2019 los números de crecimiento en 5G han incrementado a 1.4 mil millones de usuarios para el 2025, tal como pueden ver en la gráfica inferior derecha. Podemos ver de igual forma que no solamente es hacer una comparativa de cuántos usuarios van a tener accesibilidad a 5G, sino cuánto de eso va a representar el porcentaje del tipo de conexión que se va a experimentar hacia ese año. Si bien vamos a tener un incremento en cantidad de suscriptores móviles, el 5G todavía va a seguir en su fase inicial, considerando que se estima que solamente un 15% de las conexiones a este año van a ser conexiones 5G. Al año 2035, de igual forma, se ha hecho un estudio de IHS Marketing. Es otra de las compañías que hace estudios de mercado en temas tecnológicos. Se ha hecho una proyección de que el 5G va a ser responsable de un total de 12 trillones de dólares en economía global. Esto porque les mencionaba en la primera clase que el 5G es una plataforma que va a servir para la innovación y el desarrollo de nuevas aplicaciones.
¿Cómo se representa esto? Podemos ver en el gráfico de la izquierda cuáles son los rubros que van a tener impacto de acuerdo al tipo de conectividad. Por ejemplo, si hablamos de agricultura, de industria agropecuaria y de agricultura, se van a necesitar de ciertos servicios de emisiones críticas por los que el 5G va a generar un gran impacto para el tema de control de las plantas agropecuarias o las plantas agroindustriales. Y obviamente eso se estima que para el 2035 va a representar en 510 millones de dólares. Solamente por la utilización de 5G va a ser beneficioso para este sector. De igual forma, para las artes y el entretenimiento, se van a requerir servicios de banda ancha móvil mejorada, y eso se va a representar una participación de actividad económica de 65 millones de dólares al 2035. En la construcción, si bien no es una de las más afectadas, va a tener su impacto el 5G en este rubro. En temas de educación, que es uno de los que ya se está dando en este momento, en el que las tecnologías de acceso a Internet son muy representativas, la banda ancha móvil mejorada es de alto impacto, y obviamente esto va a tener su representación económica de 277 millones de dólares. De igual forma, podemos ver otros tipos de rubros en los que el 5G va a afectar de cierta forma o no. Podemos ver que la mayor parte del gráfico tiene una tendencia a tener una colorización oscura, que por la leyenda que se encuentra en la parte inferior es de alto impacto. Eso significa que si hacemos una relación de inversiones que se van a requerir o de actividad económica sobre 5G, esto va a tener un impacto de solamente la utilización de 5G de 4.6% de la economía global. Va a representar un tipo de conexiones 5G. Si hablamos de la digitalización y de todos los factores que implican esta digitalización que van a ser soportadas sobre 5G, esto va a llegar a ser del 24.8%. Entonces, se cree que el acceso a la tecnología, a la conectividad y a las tecnologías de información y comunicación van a ser fundamentales para el desarrollo económico. Si hacemos una sumarización completa de lo que va a representar las inversiones o la cantidad de actividad económica que se va a mover por 5G, podemos separarla de acuerdo a los 3 tipos de servicio que les hablaba con anterioridad. La banda ancha móvil mejorada va a tener una inversión de al menos 4.400 millones de dólares al 2035. Servicios de muy baja latencia y de alta confiabilidad de 430.000 millones de dólares. Y el IoT masivo de 360.000 millones. Eso va a representar al 2035 un total de 12 trillones de dólares. Ahora, ustedes, si han tenido la oportunidad de presenciar las clases de data centers o de infraestructura IT, se hablan de servicios XAAP o XaaS, que viene a representar X como un servicio, por ejemplo, IaaS como Infrastructure as a Service, o infraestructura como un servicio, o Software as a Service, etc. También existe el concepto 5G AAP, que viene a ser 5G como una plataforma. Se refiere a que el 5G es una plataforma que va a ayudar a interconectar cualquier tipo de aplicación o servicio que la industria lo vaya a requerir. Es por eso que el ecosistema de 5G va a ser mucho más abierto y va a ayudar al desarrollo de la industria en 5G. Las nuevas oportunidades de negocio que el 5G va a traer
podemos tener una comparación de distintos tipos de aplicaciones para distintos tipos de tecnologías. Cuando hacíamos la introducción del 3G, teníamos 3 tipos de tecnologías o de servicios, perdón, que eran requeridos. El Internet móvil, los mensajes cortos y el servicio de voz. Con la implementación de 4G hemos incluido el servicio de IoT o de conexiones fijas domiciliarias o WTTX en un concepto más general. Hablábamos de un mejoramiento en el acceso a Internet, lo que ha conllevado a la introducción de terminales inteligentes, de aplicaciones y de contenido. Y en 5G podríamos representar nuevos servicios adicionales, tales como el Internet de las Cosas de muy baja latencia y de alta confiabilidad, el IoT tradicional, parecido al que teníamos en 4G, el FWA, que viene a ser acceso inalámbrico fijo, el Internet móvil mejorado, que ya no es un servicio que vaya a ser tan demandante a futuro, y obviamente los servicios de voz y de mensajería corta. Es por eso que el 5G en relación a tecnologías legadas va a estar orientado a distintos niveles de experiencia, distintos tipos de facturaciones, y se habla del concepto del Internet of Everything o el Internet de todo, porque vamos a tener casi todo conectado a Internet. Este concepto de Internet de todo va a representar nuevas oportunidades de negocio, tanto para innovar, para cuidado inteligente de la salud, para fabricación inteligente o manufactura inteligente, conducción automática, energía eficiente y finalmente el Internet de banda ancha móvil mejorado. Ahora hablemos de algunas aplicaciones de negocio y de algunos casos también. Vamos a hablar de cinco aplicaciones o 5 casos, empezando por la banda ancha móvil mejorada. Vamos a pasar por la energía inteligente, aplicaciones de negocio para Internet vehicular, aplicaciones de negocio para manufactura inteligente y finalmente para drones que pueden ser utilizados para mejorar temas logísticos en el movimiento de alguna paquetería o de alguna otra aplicación. Si se dan cuenta, el gran problema que se tiene para tener una experiencia completa de Internet con velocidades extremadamente altas siempre va a ser la forma de facturación. Usualmente la facturación se hace por paquete, es decir, cada usuario carga crédito o tiene un servicio, carga crédito en un servicio prepago o tiene un crédito definido en un servicio postpago. Y eso le da derecho a tener cierta cantidad de volumen de tráfico para poder comunicarse. Uno de los grandes cambios que se cree que va a ocurrir con la implementación de 5G es hacer el uso de tarifas de datos ilimitados, justamente para evitar ese gran problema que se tiene, que ha ocurrido en Bolivia, en el que se cree que el tráfico se acaba muy rápido, sus paquetes de datos se acaban muy rápido. Y estos son acercamientos en la visión de algunos operadores que ya han implementado esto tanto en Estados Unidos como en Corea. Algunos ya están en camino a hacer esta promoción de tráfico ilimitado y obviamente algunos van en sus fases pilotos. Estos números eran los que se tenían a finales del 2019. Y el 2020 los países de Latinoamérica han empezado a utilizar algunos paquetes sin límites de datos, y en Bolivia podemos hablar de que existe un operador que sí tiene un servicio similar donde se dispone de tráfico ilimitado. En este caso, cuando ya hablamos de un volumen de tráfico ilimitado, el tipo de facturación o el modelo de negocio ya va a ser diferente. En algunos casos se habla de
basado en velocidad similares a las conexiones domiciliarias, tales como los operadores en Suiza, Sunrise y Salt, donde hacen una oferta de distintos paquetes a distintas velocidades, o puede ser un modelo de negocio basado en servicio, ya sea para hacer streaming de música o streaming de música y video o streaming de música con videos de alta definición. Y en algunos casos sí se dan unos paquetes interesantes para definir algunos casos de modelos de negocio interesantes donde se tiene un volumen de tráfico establecido a las velocidades máximas, y también se dispone de paquetes más flexibles donde se tienen volúmenes de tráfico definidos a ciertas velocidades y tráfico ilimitado en velocidades inferiores para evitar saturar sus despliegues de red. Desde el 2019 al 2021, este tipo de modelo de negocio ha tenido su efecto en algunos países. En el caso de Holanda, se ha visto un incremento de 10 veces el volumen de tráfico hasta el 2020. Se espera que este año se mantenga igual. En Tailandia, el tráfico ha crecido en 6 veces, y eso representa para Kuwait, por ejemplo, un DOU de 50 gigabytes al mes. ¿Qué es DOU? Es un parámetro que representa el volumen de tráfico promedio diario de cada usuario. Son números de consideración porque imagínense, 30 gigabytes por usuario en DOU representan más o menos 1.5 terabytes de tráfico por usuario al mes. Eso es desde ya un gran problema para las redes actuales en 4G, y esto obviamente se va a poder dar solución con el New Radio o con antenas de MIMO masivo para mejorar las condiciones de capacidad y de velocidad a los usuarios. Entonces, les hablaba que el incremento del DOU es de consideración para hacer el análisis de modelo comercial que se quiera manejar, y eso se permite con la utilización de 5G al soportar 10 veces el crecimiento del DOU a nivel promedio en las implementaciones que ya se han hecho. Eso representa, por ejemplo, a nivel de tema espectral, si hablamos de que la utilización del filter OFDM o de OFDM filtrado con esquemas de modulación mucho más altos, se mejoran aproximadamente un 33% la eficiencia espectral. Entonces, el costo del bit se va a reducir en esas cantidades, y obviamente se hace un análisis para incrementar el DOU un 50% de forma anual. Eso puede verificarse en la gráfica de la izquierda, donde se puede ver una reducción en el costo por bit transmitido. Se puede ver el crecimiento del DOU en un crecimiento anual del 50%, y obviamente haciendo la correlación entre estas dos curvas, se puede ver que el costo se mantiene estable para un crecimiento de tráfico y un decrecimiento en el costo por bit. Entonces, en promedio se cree que el DOU va a tener un incremento de hasta 8 veces para el año 2022. Entonces, los operadores van a tener que seguir haciendo sus inversiones, y eso obviamente va a representar que vean las formas de hacer inversiones mucho más eficientes para reducir los costos de bit y mejorar la eficiencia espectral. Entonces, eso solo se va a poder hacer si es que hacemos el uso de 5G. Al hacer, por ejemplo, el gráfico de la derecha habla de la reducción del costo de bit que se produce, por ejemplo, al usar 5G en banda C en relación a una solución de LTE en la banda de 1800, muy similar a la que tenemos en Bolivia, que es 1900 UWS, y podemos ver que las velocidades experimentadas
en la mayor parte de los tiempos llegan a ser hasta 25 veces las experimentadas en LTE de forma normal. Al hacer este tipo de análisis, podemos determinar que la infraestructura implementada va a poder transmitir mayor cantidad de bits utilizando esa infraestructura, por lo que el costo de bit se va a reducir. Este es un concepto que se habla como caso general de los servicios de banda ancha móvil mejorada, y es el CloudX, que representa la cloudificación de los servicios y de algunas aplicaciones que los usuarios disfrutan del día en día. Por ejemplo, hablamos de la computación en cloud. Eso permite, por ejemplo, tener una terminal celular con mi terminal de escritorio, mi desktop, o mi sesión de Windows, el gaming en cloud, donde el procesamiento gráfico se hace de forma remota. Este es un gran avance. Personalmente yo lo hablo así porque, siendo gamer, me gustaría tener el acceso a algún juego sin necesidad de hacer inversiones grandes. Y sabemos que para poder experimentar un juego con las mejores condiciones necesitamos de un hardware muy especializado y bastante costoso. Si hacemos el uso de gaming en cloud, los costos asociados a terminar estos dispositivos se van a reducir de forma considerable. Y de igual forma, la realidad aumentada, la realidad virtual, en forma de cuyos servicios están corriendo en la nube. Obviamente esto para tener dispositivos mucho más ligeros, mucho más compactos y sin restricciones de movimiento al tener cables conectados a algún lado. Las aplicaciones de la era 5G en este concepto de CloudX se basan en la coordinación de los clientes o de los dispositivos conectados o de aplicación con, entre comillas, el tubo y los servicios de cloud. Tenemos una representación de los clientes o thin clients, que son de bajo costo, de fácil implementación, de fácil administración y de movilidad, ya sean thin clients de tipo PC, almacenamiento en nube, set-top boxes para poder tener un Chromecast en nuestros televisores o poder disfrutar de algún canal de televisión, gaming en cloud, que es uno de los más importantes, identificación basada en cloud, terminales cuya parte fundamental de procesamiento de datos está en la nube, realidad virtual en cloud, realidad aumentada en cloud y máquinas de traducción, que esto es algo que ya se puede disfrutar en algunos teléfonos móviles con aplicaciones como Google Translate, por ejemplo, donde solamente al pasar la cámara automáticamente hace la traducción de algún texto en algún otro idioma. En temas de coordinación del tubo para banda ancha móvil mejorada, se habla de velocidades superiores a 100 megabits por segundo con retrasos de hasta 5 milisegundos. Y en la parte de nube, donde está el procesamiento pesado, se habla del cómputo en cloud, donde se tiene el procesamiento de realidad virtual, de juegos, de realidad aumentada, el cómputo de ubicación y de asistencia vehicular para vehículos conectados, los servidores de aplicación para servicios médicos, y también se habla de clouds de borde, donde tiene cierto nivel de cómputo, almacenamiento o renderizado de gráficos. Entonces, al hacer esta coordinación de extremo a extremo, tanto de los clientes como de la infraestructura o de la conectividad, llamémosla tubo, y la nube, ya permite a los operadores tener plataformas que son fundamentales para nuevas aplicaciones y nuevos desarrollos en la industria. Eso quiere decir que pueden llevar sus plataformas de procesamiento lo más cerca a los usuarios, más cerca a los servicios, y obviamente la interconexión con otras plataformas y con otras nubes ya se hace de una forma mucho más transparente y mucho más fácil. Ya no hablamos de interconexión a nivel de interfaces físicas, sino hablamos de interconexión a nivel de interfaces de aplicación o APIs, para poder hacer una integración de mucha más información. Y lo interesante de esto es que al poder tener esta interconexión a nivel de APIs,
de APIs, de APIs abiertas, esta información procesada se puede introducir a sistemas de inteligencia artificial para poder tener una aplicación sobre los datos. Y eso puede servir para toma de decisiones ejecutivas, para hacer determinaciones en ciertas industrias. Y obviamente hablamos ya de que en esta era del 5G la información viene a ser el verdadero poder, ¿no? Hablamos en el caso de aplicación de realidad virtual, se tienen usualmente dos tipos de servicios de realidad virtual. Hablamos de la realidad virtual panorámica, en los que tenemos un escenario de 360 grados. Básicamente estamos totalmente inmersos. O realidad virtual generada por computadora para tener una escena virtual y tener un escenario un poco más inmersivo todavía. Por ejemplo, hablamos en el escenario de realidad virtual panorámica, algunos proveedores de contenido y hablan de conciertos en realidad virtual. Eso es como que uno adquiere su entrada para asistir al concierto, es como si uno estuviera dentro del concierto, pero obviamente no tiene nivel de interacción con el entorno. O realidad virtual para deportes, que es una de las aplicaciones más utilizadas en algunos países, donde ya se tienen servicios de este tipo, por ejemplo en Inglaterra o en Estados Unidos. Y en Corea ya se ha implementado en las Olimpiadas de Invierno del 2018 el servicio de realidad virtual para tener una visión como si uno fuera el competidor. Obviamente, al ser solamente la realidad virtual panorámica, uno tiene muy poco nivel de interacción. Se tienen otros conceptos, tales como el Big Game, donde el escenario o el entorno es procesado en una nube y en el que el usuario tiene su nivel de interacción. Hablamos de aplicaciones de tipo holográficas para hacer alguna interacción con un equipo de diseño, por ejemplo. Y existe, si tienen la oportunidad de ver una aplicación del HoloLens de Microsoft, ya permite hacer este tipo de integraciones para el diseño de algún vehículo o algún producto. Se tiene realidad virtual de tipo social. Facebook ya ha lanzado desde que adquirió las plataformas de Oculus, hacer redes sociales de realidad virtual, en las que uno puede integrarse a un mundo virtual y tener cierto nivel de interacción social. Se tienen servicios de aplicaciones médicas para poder tener una referencia mucho más precisa de algún requerimiento médico. Hay un proyecto bastante interesante que es el proyecto Proximie, en el que se busca utilizar la infraestructura médica con conectividad 5G de nivel de transporte para que en algún momento se puedan hacer cirugías remotas, es decir, que tengamos a un especialista, digamos en Japón, que esté haciendo una cirugía remota a un paciente en el área rural de Bolivia, por ejemplo, donde ahí sí son servicios que requieren algún requerimiento adicional, quizás temas de latencia, o podemos tener experiencia en realidad virtual para ver cómo quedaría mi casa, por ejemplo, si pongo cierta mueblería. Y esta es una idea ya desarrollada por grandes de la industria mobiliaria como IKEA. O finalmente una interacción a nivel de educación, donde se pueden utilizar sets de realidad virtual de bajo coste o directamente smartphones de bajo coste con dispositivos simples, y esto trae beneficios adicionales de acuerdo a ciertos contextos. Por ejemplo, sabemos que es muy difícil que en alguna escuela de área rural de nuestro país o de algún área muy alejado de relativamente bajos recursos económicos tengan la oportunidad de visitar el Museo del Louvre en París, por ejemplo. Pero al hacer el uso de esta tecnología se puede hacer una excursión virtual
a este tipo de escenarios donde obviamente los estudiantes van a poder aprovecharlo de mejor manera. Perdón. El concepto de realidad virtual tiene una gran dificultad al día de hoy. Si ustedes han visto alguna terminal de realidad virtual de gran eficiencia, todavía tenemos el hecho de estar conectados a una PC con una tarjeta gráfica de alto procesamiento para poder tener una experiencia virtual relativamente buena. Es ahí donde entra el concepto de Cloud VR, básicamente. Eso es para reducir el cable, reducir el costo del dispositivo. El renderizado y el decodificación de imágenes se hace de forma remota y obviamente esto puede reducir el costo de terminal. Por ejemplo, si hablamos de una terminal existente, el Oculus Quest, que es de Facebook también, es una terminal ligera, totalmente inalámbrica, que puede en ciertos casos hacer una integración de este tipo, siempre y cuando se hagan algunos desvíos en la configuración para poder disfrutar de una experiencia de Cloud VR. Y obviamente esto va a requerir grandes recursos de la red de acceso móvil. Si hablamos solamente de los servicios pre-realidad virtual básicos, donde tenemos relativamente baja resolución en datos, en la imagen, requerimos 25 megabits por segundo como bajo y un retraso de 40 milisegundos. En los dispositivos de entrada o los de gama baja media, se requieren hasta 100 megabits por segundo con retrasos hasta 30 milisegundos. Eso solamente va a poder solucionarse si tenemos una red que permita velocidades muy altas de forma inalámbrica. Perdón. En temas de contenido, muchos proveedores de contenido están viendo oportunidades de negocio justamente en el Cloud VR, de tal forma de que puedan integrar servicios de realidad virtual en sus contenidos. Por ejemplo, realidad virtual de broadcast en vivo, por ejemplo, un partido de fútbol, o realidad virtual bajo demanda, educación en realidad virtual o juegos en realidad virtual. Entonces, muchos operadores han empezado a utilizar la experiencia de realidad virtual como formas de hacer marketing a sus construcciones de 5G, ya sean operadores en Inglaterra, con la transmisión de juegos deportivos en vivo, o de LGU Plus, donde se tiene una plataforma de realidad virtual, y en algunos casos se tiene algunos paquetes adicionales, donde se tiene un cupón de realidad virtual o un ticket de algún concierto, como formas de enganchar al usuario para tener acceso a un servicio 5G, o donde se ofrece una experiencia de realidad virtual de 20 minutos de alto consumo de datos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la visión? Que a un futuro ya tengamos una plataforma que pueda agregar este contenido de realidad virtual para una interacción máquina a máquina. Y eso es algo que se está explorando por operadores donde ya se tienen las redes implementadas y en algún caso se hagan interacciones con los dispositivos ya actuales para reducir aún más los costos. El gráfico de la derecha muestra un dispositivo de realidad virtual que solamente es sensado con pantallas, los lentes, que se conecta al teléfono para temas de conectividad. Entonces esto reduce aún más los costos que representarían tener una terminal de realidad virtual totalmente standalone. Un caso interesante en temas de realidad aumentada o realidad virtual, llamémoslo realidad aumentada. Todos sabemos que nos gustaría ver un mundo separado dentro de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Ha habido un concepto que se llamaba juegos de realidad aumentada. Una empresa que muchos tal vez han tenido la oportunidad de escuchar o de jugar el juego, Niantic,
que es la compañía que ha desarrollado el Pokémon Go, ha tenido cierto nivel de acercamiento hacia la realidad aumentada. Solamente por tener este concepto de poder capturar Pokémon y hacerlos pelear dentro de los límites de la ciudad, ya se considera algo de realidad aumentada de forma inicial. Solamente por hacer el desarrollo de Pokémon Go, se ha tenido un total de 25 millones de instalaciones en dispositivos móviles y ha tenido una cobertura de más de 175 países. Solamente por hacer esta aplicación, la compañía ha tenido ingresos de más de 2.000 millones de dólares, y eso ya es algo de considerar, pues solamente por una aplicación que me permite capturar Pokémon de forma virtual. Existen nuevas compañías que están apuntando a este caso, por ejemplo, les hablo de CD Projekt Red. Si han tenido la oportunidad de jugar la saga del Witcher, ellos van a lanzar su servicio o su juego de realidad aumentada, en la que uno puede cazar monstruos en la ciudad, y obviamente sí ya tiene su nivel de integración con el entorno. Uno puede ver a través de la cámara del teléfono la calle, y ahí se encuentra el monstruo, lo que me permite hacer la misión. ¿Cuál es el gran desafío de los juegos de realidad aumentada? Es que este tipo de conceptos requiere mucho poder de cómputo, requiere mucha capacidad y requiere mucha latencia para hacer esa integración del entorno real con el entorno virtual. Entonces, ya se habla de aplicaciones de nube, de realidad aumentada, más cómputo de borde y más redes de transporte de muy baja latencia. Esto va a poder resolver de una forma más eficiente el mapeo del escenario integrado real con el aumentado. Se puede disponer de motores, de mapas, para hacer ese cómputo en la red, en los servidores de cómputo de borde, y la integración de redes de IP en la parte de transporte de muy baja latencia deberían soportar hasta 10 milisegundos de retraso. Entonces, este tipo de aplicaciones van a permitir desarrollar nuevos servicios, nuevos juegos, nuevas aplicaciones de realidad aumentada, y ya donde la limitante va a ser, entre comillas, la imaginación del desarrollador. Entonces, podríamos incluir, por ejemplo, una red social en la que podamos tener cierto nivel de interactividad en nuestro entorno con alguno de nuestros amigos, o podamos experimentar de algún escenario de forma social con nuestros papás, por ejemplo. Entonces, el desarrollo el uso de esta tecnología, tanto cómputo de borde, cloudificación, redes de transporte de baja latencia, permiten nuevas plataformas para este tipo de desarrollos. Pero bueno, vámonos al caso real y a lo que se está haciendo a este momento como pasos iniciales de 5G. El primer caso de uso de 5G, al tener redes implementadas con una arquitectura non-standalone, es el acceso fijo inalámbrico. ¿Qué se quiere hacer con esto? Es hacer una sinergia entre los servicios de comunicaciones móviles con los servicios de comunicación fija. Por ejemplo, hasta el año pasado la Unión Europea tenía un objetivo de tener 50% de los hogares conectados con velocidades mayores a 100 megabits por segundo. Estados Unidos tenía el objetivo de tener 100 millones de casas conectadas con velocidades mayores a 100 megabits por segundo. Y obviamente esto ha hecho que se desarrollen nuevos tipos de acceso domiciliario, donde se definan tasas de datos al nivel de gigabits, que sean de despliegue rápido, y obviamente esto ha generado cierto impacto en las redes tradicionales. Uno de los primeros casos en 4G sería el concepto 4.5G,
donde se hablaba de agregación de portadoras LT con con Massive MIMO en FDD, en TDD, en LT, donde se llegaban a velocidades de 100 megabits por segundo en algunos escenarios hasta el 2016. Eso es lo que se tenía tecnológicamente y era un suplemento a las redes de comunicaciones fijas. El 5G de baja frecuencia, o sea, es decir, utilizar las frecuencias que ya han sido asignadas para despliegues de 5G o de LT, perdón, ya hacían velocidades mayores y obviamente cuando tengamos 5G de sub 6 GHz con ondas milimétricas, ya podemos experimentar velocidades mucho más grandes. En Bolivia, este tipo de conceptos han tenido su peso en los despliegues que han hecho los operadores en el país. Perdón. Si hablamos hablamos estadísticamente, en Bolivia solamente 2 de cada 10 hogares tienen una conexión a Internet. Hablamos de que solamente, de igual forma, 2 negocios tienen conexión a Internet. Entonces tenemos un gap bastante grande a cubrir. Esto se ha notado con mayor énfasis por la pandemia, porque muchos estudiantes no tenían acceso a Internet y no podían acceder a clases virtuales. No es que no se hayan hecho las inversiones adecuadas en las redes de fibra, pero las redes de fibra tienen una desventaja en relación a las conexiones inalámbricas. Si bien son lo ideal para tener velocidades fijas al ser un medio guiado, caso GPON, para hacer la construcción de la planta externa de una red de fibra óptica puede tomar sus buenos meses y el crecimiento se hace relativamente lento. El hecho de tener permisos de construcción de planta externa en algunos municipios, el hecho de tener de solicitar permiso de ingreso a algunas unidades habitacionales, condominios o edificios, hacen que el acceso de los medios guiados lleguen a tomar su tiempo. Es por eso que el servicio inalámbrico viene a ser un complemento ideal para tener usuarios ya disfrutando de un servicio de conectividad sin necesidad de tener mucho trámite en permisos municipales o cruces de calles o canalizaciones. Es por eso que los primeros casos de éxito en el uso de 5G es el Internet móvil inalámbrico. Esto lo ha hecho, por ejemplo, un operador en Estados Unidos, Verizon. Verizon Wireless es uno de los operadores más grandes en Estados Unidos. Si bien tienen su servicio de fibra óptica, el FiOS, han tenido muchas limitantes por lo que yo les mencionaba. Entonces, al 2018 ya tenían pensado, bueno, ya lanzaron su servicio en 5 ciudades para poder disfrutar de un servicio de Internet inalámbrico de banda ancha. Se ha esperado tiene una penetración de al 30% de los usuarios y obviamente está apuntado a un mercado residencial. ¿Cuáles son los servicios que se pueden dar con el uso de Internet fijo inalámbrico? Broadband, video, voz. La conectividad es segura, se ofrecen grandes velocidades y obviamente el precio se hace competitivo en el mercado, puesto que no necesitamos hacer inversiones en la planta externa, en las fibras o en los ductos o en la planta externa, de tal forma de que los costos asociados a estos directamente se reflejen en las radiobases o en el CPE de usuario, lo que reduce los costos. Alguna de las limitantes en estos servicios en su primer release era que no soportaban el servicio de IPTV, puesto que las redes móviles no tienen un soporte a multicast de forma nativo, pero esto es algo que se ha solucionado con el release 16 de la 3GPP, en el que los Geno 2Bs ya dan soporte a multicast, lo que permite hacer el despliegue de IPTV. Entonces, los operadores ya tienen un plan claro para tener los primeros casos de despliegue en 5G, como
acceso fijo inalámbrico. Y básicamente creemos que en Bolivia el primer caso de uso de forma masiva de servicios 5G se va a dar con el uso de 5G o con el uso de tecnologías similares para dar solución a los problemas latentes en el país. Por ejemplo, dar conectividad a las casas, dar conectividad a las escuelas, y se puede utilizar infraestructura de algunos proyectos que ya se han ido ejecutando a nivel gubernamental. Este es un ejemplo, por ejemplo, para la adquisición de los usuarios. Por ejemplo, vámonos al caso en el que un usuario hace su solicitud de servicio a un operador. Usualmente los operadores tienen que hacer su estudio de factibilidad técnica para poder proceder con la instalación o no de ese usuario. Obviamente esto va a depender de las capacidades en los equipos que tengan en servicio comercial. Si hablamos de un servicio fijo, en un esquema GPON, por ejemplo, tendríamos que hablar de las capacidades de los OLTs, tendríamos que ver la disponibilidad en puertos en FAT para hacer el drop de cables de fibra óptica al usuario. Y obviamente esto puede llegar a tener su tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se hace con el uso de tecnologías inalámbricas? Uno puede tener plataformas en las que se puede revisar el tema de cobertura y de capacidad online, de tal forma de que esto me permita hacer un provisionamiento rápido. Como podemos ver en el gráfico del medio, por ejemplo, tenemos un gráfico donde podemos identificar áreas de alto tráfico, de servicio fijo, de tráfico medio y de tráfico bajo, y esto obviamente sirve como complemento al despliegue de redes de fibra, puesto que uno puede tener una demarcación mucho más completa de dónde está la demanda de mis servicios de conectividad fija. Entonces, al tener varias opciones en los operadores para dar este tipo de servicios, ya se pueden hacer estrategias incluso de mercadeo locales. Por ejemplo, por temas, un ejemplo, en La Paz, imagino que es por un tema de la alcaldía, Tigo no puede hacer ingreso de su red HFC al centro de la ciudad, pero sí tenemos la opción, tenemos relativamente contadas opciones. Por ejemplo, Entel sí tiene servicio de fibra óptica, pero podría ser que Tigo dé un servicio de este tipo para hacer un balanceo y tener una posibilidad mucho más grande de hacer un mercadeo preciso por áreas. Y obviamente en algunos lugares donde sí tenga cobertura de su red HFC puede hacer otro tipo de campañas de mercado. Este es un caso interesante que se ha implementado por el operador Telenor en Noruega. Es un sistema de vigilancia para granjas de producción piscícola. ¿Cuál es la aplicación como tal? Ustedes, la producción piscícola, uno de los parámetros que evalúan los productores de peces es ver la salud de los cardúmenes de peces para determinar si estos están saludables, si estos están con la alimentación correcta, si tienen alguna amenaza a su pequeño ecosistema. Entonces, en muchos casos es necesario tener acceso a esta información de forma tener acceso a esta información en línea. Existen varias formas de hacerlo. Por ejemplo, hacer el uso de cables submarinos con fibra óptica y poner cámaras submarinas se hace costoso. En la distancia de las granjas de piscícolas están de 10 a 15 kilómetros de la playa. Los costos de operación llegan a ser relativamente altos. El clima impacta de acuerdo a la forma en la que se quiere hacer la evaluación o el análisis de la producción piscícola.
Se requiere hacer una conexión de datos completa, se requiere video 24 horas, se requiere sistemas de alimentación a los peces de forma remota, se quiere tener monitoreo de alta definición. Tenemos muchas limitantes en estos servicios justamente en soluciones tradicionales. Hacer el uso de cables submarinos de fibra ópticas llega a ser bien costoso. Estamos hablando de costos de $100,000 por kilómetro cuadrado solamente para hacer el tendido de una fibra submarina, y no se pueden hacer ciertos cambios una vez que la fibra ya esté instalada. Se podría hacer el uso de LTE, pero obviamente la calidad de servicio y la cantidad de radiobases que yo tendría que colocar en LTE para soportar esas capacidades puede llegar a afectar el ecosistema como tal. Necesitaríamos muchas más radiobases LTE para dar soporte a eso. Podríamos utilizar bajo el satelital, pero cada estación necesitaría un módem satelital, y obviamente el ancho de banda satelital es bastante limitado por la cantidad de transponders que se tienen disponibles. Podría usarse una solución de microondas que es punto a punto, pero su implementación no es muy eficiente. Necesitaríamos un enlace por cada cámara o por cada sistema conectado, y es por eso que perdón, una instalación en 5G de gran ancho de banda que permita grandes capacidades hace que esta solución sea mucho más factible y reducida en costos. Por ejemplo, si hablamos de los ahorros que se tienen en temas de operación, podemos ver que los costos de trabajo manual pueden llegar a ser tan altos como 590,000 euros por año. Se necesitan 6 personas con barcos pesqueros relativamente grandes, y el salario, obviamente esto es dependiente del país, llega a ser relativamente alto. Si hablamos al hacer este tipo de utilización de tecnología, los costos se van a reducir de forma considerable porque ya no necesitamos tanto trabajo de hombre. Y esto representa un ahorro anual de un 48% en costos de operación de trabajo hombre. En costos de alimentación ya se puede hacer el uso de ciertos algoritmos para hacer alimentar a la producción piscícola de forma remota y de forma precisa de acuerdo a las necesidades y a la evaluación que se puede hacer sobre la granja piscícola, y obviamente esto puede reducir costos de un 5%. Este es un caso que sí se ha implementado y está operativo en Noruega. El día de mañana vamos a hablar sobre el resto de aplicaciones y escenarios comerciales, pero creo que el tiempo nos ha quedado corto por el día de hoy. No sé si existe alguna consulta para dar por terminada la sesión, la clase de hoy, para que continuemos esto el día lunes. No sé si alguien tiene alguna consulta, algún caso, alguna aplicación en específico que quisiera ahondar un poco más. Bueno, si no existen consultas, damos por terminada la clase de hoy. Espero que tengan un reparador descanso y un buen fin de semana. Nos vemos el día lunes. Muchas gracias por su atención.